Estaba yo sentado con dos personas, dos hermanos, y uno le preguntaba al otro, yo estaba ahí, uno le preguntaba al otro, ¿qué puedo hacer para ser un pastor? Y la otra persona, el hermano, es pastor, y le respondió. Me llamó mucho la atención la respuesta. Yo creo que antes de preguntar qué tienes que hacer para ser pastor, pregúntate qué debo hacer para tener un corazón conforme al de Dios. Y a mí me llamó bastante la atención esa respuesta que le dio el pastor a este hermano. Entonces me preguntó a mí qué pensaba yo que se podía hacer para tener un corazón conforme al de Dios. Y yo solo pensé en dos personajes, en Saúl y en David. Y en 1 Samuel 13, ahí estaba una situación de guerra contra los filisteos. En el caso de Saúl, solo voy a leer algunos versículos en este contexto. Pueden ir a leer ustedes el capítulo 13 de 1 Samuel. El asunto es que dice en el versículo 7, 1 Samuel 13, 7, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gaal y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y lo que había pasado es que en el versículo 6 dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, estaban acorralados, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. En el versículo 8 dice, y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se daba de ofrecer el holocausto. He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y esto va relacionado en el libro, lo relacioné con el libro de los Hechos, en el capítulo 12, 21 y 22. También ustedes pueden leer Hechos 13, en la parte donde Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia. Y lo que había pasado es que ellos llegaron, dice en el versículo 14 del capítulo 13, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Llegaron a la sinagoga y se sentaron. Después de que leyeron la palabra, le dijeron a ellos, varones, hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, se hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y a los que temen a Dios, oíd,
El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la herencia de su territorio. Les dio de herencia su territorio. Después, como por 40, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Y yo quiero centrarme en estos dos personajes, en Saúl y en David. Dos contextos diferentes. Si ustedes pueden observar en 1 Samuel, Samuel le dice a Saúl que ya fue quitado de su reino por una situación que él tomó decisiones sin consultar con Dios. No esperó, y por eso le dijo: tontamente has actuado. Pero también entonces podemos ver cómo Dios le dice: he encontrado, le dice Samuel a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en Hechos, Pablo le dice a la gente ahí en la sinagoga que Dios dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Entonces yo me preguntaba, entonces, David, ¿quién era David? Y Saúl, de repente los pecados. En el caso de David, su obediencia era sincera, ya vamos a ver los pasajes. En el caso de David, en el caso de Saúl, justificaba su desobediencia. Y esto ya vamos viendo la diferencia. David, una obediencia sincera, y Saúl se justificaba más bien su desobediencia. En el caso de David, su disposición al arrepentimiento. Todos vemos en el Salmo 51. Ahí se muestra el arrepentimiento de David. En el caso de Saúl, no mostraba un arrepentimiento genuino. O sea, más bien se justificaba. Y ahí podemos ver la diferencia. Cuando cometemos errores, cuando le fallamos a Dios y no reconocemos la falta. Nosotros como humanos somos expertos en echarle la culpa a otros. Cuando fallamos, no aceptamos la responsabilidad del error que hemos cometido, porque tememos a las consecuencias y no aceptamos la responsabilidad. Es lo que pasó con Saúl. Él se justificó. Nosotros somos expertos en justificar las faltas. Y David no fue así. David reconoció sus errores. Pero tengo aquí, ¿qué significa entonces? Porque la pregunta era esa, ¿verdad? ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Cuando Dios declara, oiga bien, que David es un varón conforme a su corazón, cuando Dios dijo que David tenía un corazón conforme al de él, no estaba diciendo que David era perfecto y que no pecaba. De hecho, la palabra de Dios nos aclara al mostrarnos 3 de los errores de David. En el Salmo 51 podemos leer el arrepentimiento. Pero todos sabemos qué pasó con David, con Betsabé y su esposo. Entonces yo rescato de ahí tres errores de David. 1, el adulterio. 2, el asesinato. Y 3, el orgullo. Recuerda, tantas malabares que hizo él para que Urías se fuera a acostar con Betsabé, y que fuera ahí para que el embarazo se diera a conocer que era del esposo. No quiso reconocer él que había pecado. Sin embargo, a pesar de estas faltas, el corazón de David estaba alineado, oiga bien,
estaba alineado con el deseo de agradar a Dios y obedecerle. Todos conocemos la situación que pasó con Betsabé, su esposo, y lo que hizo David para matar al esposo de Betsabé. Unas luchas que nosotros, los creyentes, muchos de los creyentes que queremos tener un corazón para el Señor, tenemos esas luchas, porque el pecado está ahí. Y entonces decimos, ¿y cómo puedo tener un corazón para Dios si, como decía Pablo, si lo que no quiero hacer, eso es lo que hago? Miremos entonces algunos rasgos que demuestran un corazón conforme al de Dios. Algunos rasgos tomados de David que demuestran un corazón conforme al de Dios. Obediencia a la voluntad de Dios. David tenía el anhelo sincero por obedecer a Dios. Ese es el deseo. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Tenemos el deseo de obedecer, queremos hacerlo, pero nos sentimos frustrados cuando creemos que estamos fuertes y luego por el pecado desmayamos y caemos. Miremos qué pasó en 2 de Samuel 5:19. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? David consultaba a Dios antes de tomar decisiones. Había una guerra contra los filisteos. Y contrario a Saúl, que él tomó sus decisiones basado en su propia opinión, en su propia sabiduría, David se encontraba en la misma situación. En 2 de Samuel 5:19, estaba enfrente contra los filisteos y iba a una guerra y le pregunta, le consultó a Dios: a los filisteos en tu mano. ¿Cuáles son las luchas que tenemos nosotros? ¿Cuáles son esas batallas, esas guerras que tenemos nosotros? Si queremos un corazón, o que Dios diga que tú y yo tenemos un corazón conforme al de Dios, entonces tenemos que consultar a Dios en esas luchas, en esas guerras, en esas batallas. Preguntemos al Señor, ¿tengo que pelear contra esto? Tú vas a entregar, que es lo que estaba diciendo David. Recordemos que Jesucristo no había venido, ¿verdad? Porque Jesucristo más bien dice que es el Hijo de David. Pero la necesidad que tenía David, nosotros ya sabemos que Cristo venció en la cruz. Entonces, como lo tenemos más fácil que David, entonces es mucho más fácil para nosotros decir que podemos tener un corazón para el Señor, un corazón conforme al de Dios, porque podemos obedecer, tener una obediencia a la voluntad de Dios. Si no, veamos 2 de Samuel. Él consultaba, buscaba constantemente la dirección de Dios. Otro segundo punto, otro rasgo que para tener un corazón conforme al de Dios es una pasión por la presencia de Dios. El anhelar, buscar la palabra. Y si la leemos, algunos a veces la leemos, a veces no la leemos, a veces pasan días sin leer la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a tener un corazón conforme al de Dios si no leemos la Escritura? Miremos lo que dice el Salmo 27:4. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que disfrute, que deleite cuando tú vienes y te vas a las Escrituras, disfrutas, te conectas con Dios. Y dice: una cosa he demandado de Jehová, y esa buscaré. Eso es lo que tenía David, una pasión por la presencia de Dios. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, todos los días de tu vida. Busca la lectura de la palabra, busca la oración para contemplar la hermosura del Señor, para darte cuenta cuál es el deseo de desarrollar esa pasión por deleitarte en las Escrituras, por disfrutar de la presencia del Señor cuando tú estás leyendo la palabra. Otro punto
otro rasgo, como un tercer rasgo, para mostrar que tú tienes un corazón conforme al de Dios, es la humildad y el arrepentimiento. Tienes que ser humilde. La persona humilde es cuando sus deseos los somete a los deseos de Dios. Esa es una persona humilde. Cuando te quebrantas y te resistes a darle rienda suelta a tus deseos y los sometes a lo que dice la palabra de Dios. Humildad y arrepentimiento. Nosotros fallamos, somos pecadores, igual que David. Mire todo lo que conocemos acerca de David, con solo este episodio de Betsabé y el esposo de Betsabé. Con solo eso tenemos suficiente para decir que David era un pecador, igual que tú, igual que yo. Sin embargo, David fue humilde y se arrepintió. Con Betsabé, David no buscó excusa, no le echó la culpa a otro. David no buscó culpables, reconoció su pecado abiertamente y pidió misericordia con un corazón quebrantado. Eso es lo que nos queda, a ustedes y a mí. Cuando hemos fallado contra Dios, lo que nos queda es reconocer, aceptar que fallé, no decir por culpa de los demás, yo fallé. No, no es así. Tú tienes que aceptar tu responsabilidad. Esta actitud de humildad y arrepentimiento es una señal de que tú tienes un corazón alineado con el de Dios. Cuando tú te humillas y te arrepientes, cuando tú sabes que has ofendido el carácter santo de Dios. Miremos el Salmo 51, varios versículos. Vamos a leer del versículo 1, el versículo 4 y vamos a leer el 10. Dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora miremos en lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué actitud de humildad. Estaba arrepentido completamente. Arrepentido completamente. Límpiame. Límpiame. Es lo que está diciendo, ten misericordia. Claro, David estaba hablando de que borrara sus rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque sentía la necesidad que él estaba cargando con eso. Pero ahora ustedes y yo estamos en una condición mejor que la de David. Porque Cristo ya vino. Él borró tus rebeliones y mis rebeliones. El Señor lavó mi maldad. El Señor me limpió de mis pecados. Borró, lavó, me limpió. Jesucristo lo hizo. Lo que David estaba pidiendo con angustia, con desesperación, ya nosotros ya no tenemos que hacer eso porque Cristo lo hizo. Lo que tenemos que ahora nosotros reconocer que Cristo hizo eso. O sea, ya tenemos más fácil la situación, que tú eres el que ha fallado. Y estamos hablando de tener un corazón conforme al de Dios. No estamos aquí hablando del Evangelio, que tú tienes que recibir a Cristo para ir al cielo, recibirlo como tu único suficiente Salvador. Eso es lo importante de la palabra, la salvación. Pero aquí estamos hablando cuando tú estás aquí en la tierra. Durante estés aquí en la tierra. Recordemos lo que Pablo dijo en la sinagoga, ¿verdad? Dios soportó en el desierto a esta gente.
Le pidieron rey y se lo dieron, pero ya vieron que no era eso lo que la gente necesitaba. Lo que la gente necesitaba era tener un corazón conforme al de Dios. Y aquí podemos rescatar varios puntos en el Salmo 51. ¿Por qué tenemos que reconocer? Dice, yo reconozco mis rebeliones. Tenemos que reconocer cuando nosotros fallamos. No hagamos responsable a otras personas. David reconoció, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Lo que Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero tenemos que reconocerlo nosotros, si realmente queremos tener un corazón conforme al de Dios. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos deslizamos y cuando cedemos a esos deseos insaciables de la carne, eso es lo malo delante de tus ojos. Nosotros necesitamos agarrarnos de este Salmo 51. Estos versículos que hemos leído te dan la clave, te dan la pauta de cómo tener un corazón conforme al de Dios. Y el último punto es el deseo de glorificar a Dios con lo que tú haces, con tus pensamientos. Recordemos que tus pensamientos deciden qué palabras son las que vas a pronunciar y qué vas a hacer, qué actitudes vas a tomar. En 1 Samuel 17, del 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, o sea, estaba frente a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entregará en nuestras manos. ¿Qué es lo que estaba diciendo David? Deseo de glorificar a Dios. O sea, cuando tú estás en esas luchas y sales victorioso, es porque Dios te ha dado la victoria. Tenemos que buscar glorificar a Dios. Tienes que glorificar a Dios cuando, imagínense, David diciéndole a este gran hombre, ¿verdad? El filisteo, Dios te va a entregar a ti y a toda tu gente en nuestras manos. Pero está dando la gloria a Dios. Eso es otra característica de tener un corazón conforme al de Dios. ¿Qué vamos a aplicar de todo esto? Ser sensible a la voz de Dios, número 1, y 2, un pronto arrepentimiento, y 3, comprometidos con la voluntad de Dios. 3 puntos si queremos rescatar de tener un corazón conforme al de Dios. Ser sensible a la voz de Dios, escucharla, buscar, anhelar leerla, un pronto arrepentimiento, no tardes y no le eches la culpa a otros. Y 3, comprometido con la voluntad de Dios. Someter todos tus deseos a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo puedo aprender, lo que yo aprendí acerca de la respuesta a esta persona que preguntaba, ¿qué puedo hacer para tener un corazón conforme al de Dios? Porque este hermano, esto que yo les estoy compartiendo en este devocional, eso fue lo que yo expresé en esa oportunidad. Así que es nuestro reto tener un corazón conforme al de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque realmente es tu deseo. Tú nos dejaste el ejemplo de David, que a pesar de ser un pecador como lo que ya conocemos, tú dijiste, he buscado, he encontrado a un hombre con un corazón conforme al mío. Señor, gracias por hacernos ver que dejar de pecar no es tener un corazón conforme al tuyo, sino arrepentirse, glorificarte, buscar, anhelar, estar leyendo las Escrituras, disfrutando de